Entrar pues, yo hablo de Twitter, por ejemplo, porque yo para informarme es la que más uso. Sí, Y tú ves un retweet de una persona que tú ves como fiable y esa persona se la pueden colar, igual que se la pueden colar perfectamente. a cualquier otra persona. Y bueno, tú lo has dicho que al final las personas, pues depende de sus competencias, también depende un poco de formación, uso de estas plataformas, pero ¿qué papel juegan en la lucha contra la desinformación en este entorno digital? ¿Pero te refieres a las personas o a las redes Sí, no, a sociales? las personas dentro de A las redes ver, sociales. efectivamente, es deseable, ¿no? Es deseable que todo aquel que sea capaz, ¿no? de alguna manera hacer frente a la desinformación lo haga. Lo que pasa que, claro, es un ejercicio ¿no? de enanos contra gigantes. Así hay iniciativas, todos conocemos que hay montones de iniciativas de verificación o el ser capaz desde nuestro punto de vista, o sea, desde nuestro conocimiento, de decirle a alguien que eso es irreal, ¿no? O que le están confundiendo. Yo creo que es un papel importante, pero no definitivo. O sea, creo que la solución, por una parte, está en la formación de la ciudadanía, en que la ciudadanía adquiera esas competencias desde la escuela, que creo que es el primer lugar en el que eso se tiene que trabajar, y por ahí tiene que pasar también la competencia digital de los docentes. No olvidemos que los docentes son los que tienen que formar a los chavales, y también tiene que pasar la competencia digital de los estudiantes de educación primaria y de educación secundaria. ¿Vale? O sea, la gente que está estudiando para ser maestro, la gente que está estudiando el máster de profesorado de educación secundaria, son los primeros que también tienen que tener eso claro. Y dentro de la ciudadanía es, digamos, un grupo que tiene en su mano el poder trasladar a las próximas generaciones esas necesidades y que luego ellos sean capaces de hacer ese ejercicio. Pero también, yo creo que también tiene que existir como, ¿cómo te diría yo? Como una perspectiva de que no pasa nada cuando le dices a alguien que se está equivocando y que está cometiendo un error al entender determinada información. O sea, esa labor de hacerle saber a alguien que, por favor, no retuites esto o por favor no pases esto por WhatsApp porque esto no es real, porque lo que estás haciendo es desinformar. Y al final la desinformación es a veces incluso peor que la información falsa, sino que porque le estás trasladando algo que le va a hacer sumir en la duda, en la falsedad y en lo que no tiene nada que ver con lo que realmente esté pasando. Pero muchas veces nos quedamos ahí, o incluso porque me lo han enviado mis amigos, yo cojo y lo reenvío también. Mm. Y hacer también ese ejercicio de que cuando alguien conocido nos envíe algo, antes de empezar a pasarlo, al menos contrastarlo y saber si es verdad, para evitar que esa rueda siga funcionando. Sí, es que al final, leyendo las fake news también, uno de sus potenciales de expansión es este, que nos reafirma nuestro pensamiento o nos hace creer que vamos Claro, y potencia que, pues si soy el primero en enviarlo, pues más ya, rápido me reconocerán a mí y al final es sí, uno de los problemas. Y tú eso hablas es. un poco de las plataformas de verificación, pero son suficientes porque es que al final es lo que te has dicho, es el pequeño contra el gigante, es como que tienen herramientas, pero no llegan a ser suficientes para poder frenar un fenómeno como es la No, desinformación no, porque multiple. también sucede otra cosa, que la gente que normalmente va a las plataformas de verificación son los que se preocupan por saber si algo es o no verdadero, pero no es el típico perfil de quien cualquier cosa que le llega es capaz de darle difusión. Entonces, es una aportación, pero no, en su mano no está el controlarlo. Yo creo que no. Esto pasa muchísimo más porque la ciudadanía en líneas generales tenga esas capacidades. Y eso es evidentemente una cuestión de formación, pero es una cuestión de tiempo también. Es que no es sencillo, ¿eh? Bueno, y también yo creo que tiene que existir cierta disposición. O sea, ahí sí que, fíjate, es el típico, es como el, ¿tú por qué votas? Pues voto porque hago un ejercicio, ¿no? De ciudadanía responsable. Bueno, pues yo creo que también esto, con el tiempo, se tiene que entender que es un ejercicio de ciudadanía responsable, pues el mismo que puede hacer un padre cuando les damos a nuestros hijos el móvil a cierta edad y les instruimos o les informamos sobre lo que deben o no deben hacer, en las mismas razones por las que no permitimos que nuestros hijos no tengan redes sociales hasta la edad que la red social dice que debe de tener o puede tener y no falseamos esa información, cosas que suceden habitualmente, o en la misma responsabilidad que tenemos, vuelvo al mundo de los padres, para no difundir información de nuestros hijos ni tal y cual. O sea, creo que eso al final es un mundo
que se concentra mucho en la formación y el que todos seamos capaces de entender que esto ya no es un fenómeno puntual. Es que, ¿sabes qué pasa con las redes sociales y con el mundo digital? Que lleva 40 años como que hubiese llegado hace un rato. Pero es que es mucho tiempo. O sea, es que parece que acaban de llegar, parece las nuevas técnicas, no lo nuevo, esto, que no es nuevo. Es que Que yo es creo que que está... también eso es un problema de lo que tú dices, de educación, porque como la gente no lo ve en todos los campos de la sociedad, lo ve como un fenómeno igual, aislado, ve que, bueno, llega, hasta un momento que es que ya No, es somos que algoritmos ya, claro, estamos que es siendo parte, algoritmos. es decir, es parte de nuestra vida, pero es que lleva siendo parte de nuestra vida un montón de tiempo. Entonces, entender algo como, no, como esto que acaba de llegar, no, como esto que ahora, que no acaba de llegar, que es que lleva con nosotros, o sea, a ver, lo digital digo 40 años, pero es que las redes sociales, Sí, hay gente que ya, cuántos y cuántos perfiles hay de gente sin utilizar hace años porque se abrieron un Facebook hace no sé cuántos, o sea, que no es una cosa de hace un rato. Pero nos falta esa perspectiva. O sea, a mí siempre me sigue pareciendo que la gente piensa que esto es como muy nuevo. Como que esto va a cambiar, como que va a evolucionar, pero de nuevo no tiene ya nada. sí, no, sí, al final lo que tú dices, sí, que redes sociales llevan ya una evolución de muchos años. Vale, tenía otra pregunta que era si fallamos Sí, en cómo usamos la tecnología a la hora de informarnos. Por ejemplo, pues en vez de acudir a Twitter, podemos acudir directamente a un medio en línea, que al final sí, es lo mismo, es encender el ordenador y entrar en un sitio o sí. en otro. Pero estamos fallando. Es que no existe esa costumbre. Mira, yo ahí esa pregunta se la hago muchas veces a mis alumnos. ¿Cómo veis las noticias todos los días? ¿No? ¿Cómo os informáis? Y ellos me dicen que por las redes sociales. Pero, y son alumnos de comunicación, pero no van a leer los medios, no van a leer la prensa, no van a una radio. Eh, Ahí, fíjate, yo sí que veo un salto generacional. Sí, y eso sí que lo vengo observando en los últimos años. Es decir, yo, por ejemplo, que consumo redes sociales, por cuestiones profesionales, evidentemente, desde el punto de vista personal me gusta un poco, pero desde el punto de vista profesional, pues es así, ¿no? Tengo que estar en Sí. ellas porque tengo que saber cómo funcionan. Y bueno, sí, por ejemplo, Twitter, que la utilizo bastante, o Instagram, pues me sirven para informarme de ciertas cosas. Pero yo mi primer paso del día es conectarme a la radio, el periódico de turno y ver qué es lo que dicen, ¿no? Y esa, digamos, para mí es una transición de lo que yo hacía hace 20 o 25 años, que era comprarme el periódico. La radio la sigo encendiendo Ujú. igual, con la diferencia de que ahora hay veces que si no he podido escucharlo, pues me voy al podcast, ¿no? Que me parece una Sí. evolución extraordinaria y que a mí me gusta mucho. Pero tengo esa mecánica. El problema es que las generaciones más jóvenes no tienen esa mecánica. Y eso sí que es complejo, ¿eh? Porque realmente, como tú dices, es una transición que hay un intermediario, pero en ese intermediario es donde se nos puede quedar el contraste de opinión, porque yo escucho, o sea, leo El Mundo, El País, me leo varios y si escucho la cadena SER, escucho la COPE, me gusta escuchar opiniones, pero cuando veo una red social está mucho más filtrado. Entonces, la información que voy a recibir, a menos que yo tenga ese espíritu, normalmente no va a venir con ese filtro. Me Claro. viene ya, pues eso, ese ejercicio lo perdemos. Y ahí, no sé si equivocándonos o errando, pero creo que es una manera diferente de consumir información que no sea a largo plazo los efectos que puede tener en los medios, fíjate lo que te digo. En Sobre todo pensando en las próximas generaciones. hablas en medios de comunicación, ¿no? No Sí, medios en plan plataformas. ¿En qué sentido no. lo dices? Me refiero a cualquier medio, pues que sea cualquier periódico digital, cualquier radio, etcétera, cualquiera de ellos, el tipo de consumo que se hace no es directo en las nuevas generaciones. Y eso sí que yo creo que en un plazo corto, medio, se puede ver el impacto porque no, o sea, siempre a través de una red social. Y no es porque ellos no estén en una red social, ¿no? Porque la mayoría de estos medios están en redes sociales. Pero claro, no es lo mismo irme a leer una noticia concreta que ellos lanzan, porque ellos tienen sus políticas también de lanzamiento en redes sociales, que yo me voy al medio y leo lo que a mí me viene bien ese día o a lo que estoy suscrito por los sistemas estos que tienen ellos de suscripción para su supervivencia, claro. Ujú. Entonces, es una nueva manera de entenderlo y que también creo que cambia los consumos, el tipo de consumo de información que se hace y la manera, incluso los horarios y las formas en las que se adquiere esa información.
ya no es tanto esa inmediatez, ¿no? Que lo que nos da Internet, evidentemente, es la inmediatez en la información, sino la forma en la que tú te acercas a esa información y las costumbres que sueles tener. Y la gente más joven, al menos yo observo que esa costumbre de ir directamente al propio medio en sí no existe. No, pasa poco, incluso yo realmente muchas veces tampoco lo hago. Ya. Yo lo hago al revés. Posiblemente yo busco una noticia y si quiero profundizar, entro al medio, si la veo. Ajá, No sé que no la veo en medio, pero ya. seguramente es el proceso a la inversa. Puede ser, puede Entro a la ser, red y luego si quiero profundizar o claro. quiero conocer más, busco Sí, en un medio, sea el que ya. sea, lo que te ha dicho, de cualquier línea editorial o lo que sea, pero el Sí. proceso es como a la inversa. Pero bueno, eso será digno de análisis dentro de unos años, cuando empezamos a ver las formas de consumo que hay de información y también a través de qué medios y cuál es la información que además más se consume, porque ahí también va a tener mucho que ver la forma en la que traten sus propias redes sociales, esos medios de comunicación y la información que transmitan a través de ellas, porque esa va a ser la manera en la que va a acceder el usuario. Sí, ¿no? Y también lo que estamos hablando, al final Elon Musk es una persona que va a entrar y puede revolucionar la red para cualquier sitio, pero puede pasar en cualquier plataforma al final. Veremos Sí. qué queda la cosa. Bueno, pues, Mari Carmen, no tengo ninguna pregunta más. Muy Un bien. placer Igualmente. y muchísimas gracias.